días a los participantes de la asignatura Globalización e Integración de Mercados del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenidos, aunque nos vimos hace un momento, pero bienvenidos a esta nueva asignatura. Nelson veo que pudo superar los problemas de conexión y bueno, estamos ya preparados para desarrollar esta materia que es, digamos, de una actualidad palpitante, de una complejidad entendida en el sentido de muchas interrelaciones, pues es de una complejidad importante. Quería conversar respecto de, ya habíamos hablado en un primer encuentro sobre la globalización, en otro encuentro sobre los procesos de integración, ¿sí? Los procesos de integración, y quería que usásemos este último encuentro, creo que es el último, para responder a una pregunta, no responder a una pregunta, no hacer una respuesta específica, para hacernos la pregunta y reflexionar al respecto de, ¿hay que regular la globalización? ¿Qué conlleva esta idea de regular la globalización? Que al final, regular la globalización va a ser los intentos de regulación de la globalización, intentos absolutos de una regulación concreta y específica y para todos los aspectos en que incumbe esa regulación sería como más o menos como atrapar el viento en una bolsa, pero pues hay que intentarlo, ¿sí? Ajá. ¿Cómo regular la globalización? ¿Se puede regular la globalización? La globalización es un fenómeno multidimensional que abarca muchos procesos diferentes y que interviene en muchas escalas temporales. Es decir, que lo que ocurrió hace un año, ¿sí?, en un lugar del orbe puede influir en este momento, ¿sí? Pongamos por un ejemplo, cuando los países petroleros como los nuestros, que la caída de los precios del petróleo, ¿sí?, la caída de los precios del petróleo, como el petróleo se vende de manera adelantada, puede incidir en un plazo de 3 a 4 meses la caída de los precios del petróleo para cuando se hace efectivo el pago para la disminución de los ingresos de un estado o de una compañía que hace ese tipo de transacciones. Y eso va a generar, pues, sobre la totalidad del sistema económico. Entonces, en ese sentido, tomando esa multidimensionalidad y, digamos, diversidad de afectación desde el punto de vista temporal, es muy difícil regular la globalización, pero si consideramos que, por ejemplo, globalización conlleva la expansión de los límites del comercio. Entonces, los límites del comercio, la intromisión en sistemas económicos mundiales por grandes potencias como hace China, por ejemplo, y también la proliferación de armas de destrucción masiva. Yo leí hace poco que no es una realidad, pero es algo que está latente, ¿sí? En virtud del desarrollo tecnológico y la facilidad, digamos, de poder acceder a ese tipo de armamento, la inminencia de ocurrir un evento que va a ser el terrorismo nuclear o el terrorismo biológico o terrorismo químico a gran escala. Entonces, la posibilidad de la proliferación de armas de destrucción masiva, tanto por parte de los estados nacionales, forma parte de la globalización, porque la globalización ha permitido que esas tecnologías se difundan y también ha permitido la difusión de las ideologías, porque es curioso y es llamativo que, por ejemplo, en guerras
en cruzadas como las que intenta el Estado Islámico, ¿sí? Se hayan incorporado personas que no son, digamos, de Siria, por ejemplo, o Irak, cuando ha ocurrido allá, sino que vienen de Europa o de muchos lugares del mundo, porque pues se sienten consustanciados con las ideologías extremistas islámicas. Bueno, eso es fruto de la globalización. Entonces, ese conjunto de ideas nos lleva a pensar también que si bien es muy difícil regular la globalización, también es una necesidad hacerlo. Es decir, que el derecho como regulador, como mediador de las relaciones interpersonales en las sociedades modernas, debe también entrar a formar parte, a intervenir este proceso de globalización. ¿Por qué tenemos esos problemas? Digamos, supongamos que retrotraigámonos a la antigüedad. ¿Sí? En la antigüedad, cuando existían aquellos grandes imperios, las civilizaciones como la civilización china, las civilizaciones que se asentaron en Mesopotamia, el imperio romano. Ajá. ¿Por qué en aquellas épocas no había un problema con la globalización? Porque se trataba de grandes imperios que eran estructuras que, si bien mantenían ciertos comercios, eran estructuras cerradas en sí mismas, muy grandes, y realmente no recibían una influencia tan decisiva. Bueno, la influencia decisiva que, por ejemplo, el Imperio Romano sufrió a lo largo de su historia de externa, fueron las invasiones bárbaras que lo destruyeron. Sí, y ahí ya no hubo ninguna necesidad de estar pensando en las influencias que podían generarle. Pero cuando surgieron las naciones, estados en su concepción actual, ¿sí? Mucho más pequeñas, que podían coexistir en el espacio donde antes había un imperio, ¿sí? Cuando surgieron las naciones-estado, fue que surgieron se dimensionó la política en dos órdenes, en un orden interno y en un orden externo, donde se debía considerar los aspectos de la diplomacia, la seguridad y los aspectos militares, ¿sí? Entonces, hoy en día se considera, para pensar a que los estados nacionales, porque la primera regulación que pudiera surgir de los movimientos, de los efectos de la globalización, puede surgir entonces de los estados nacionales. Entonces, la primera idea que debemos pensar es que la globalización como tal ha generado una transformación del poder estatal. El poder de los estados no es tan absoluto a partir de la insurgencia de la globalización. La globalización ha generado cambios culturales, ¿sí? Relevantes que van a determinar esas modificaciones del poder estatal. Vamos simplemente a lo cultural, Eh, cuando en nuestras sociedades tradicionalmente existía una serie digamos, de valores culturales, de principios que eran aplicables, ¿sí? Eran aplicables y que se desarrollaban como una suerte de normas de vida. Esto lo podemos pensar como los últimos rezagos de lo que la posmodernidad llama la tradición. Con la tradición, eh, las personas tendrían mucho menos conflictos, es decir, tendrían mucho menos conflictos personales de realización, porque si la idea de la tradición determinaba que yo debía trabajar, casarme, trabajar, tener hijos y tener una casa, un vehículo, como fuera, una finca, una finca, producir el campo, esa me daba mi razón de ser. Pero con la globalización, con la modernidad, con la posmodernidad, todo esto cambió, ¿sí? Es decir, el hombre tiene una gran posibilidad, está abierto ante sí, frente a grandes posibilidades, tan grandes que los existencialistas decían que le generaba la angustia porque tenía tantas posibilidades de ser y debía tomar tantas decisiones para poder lograr la plenitud de su existencia.
Entonces, esto de alguna forma ha venido minando el carácter absoluto de la soberanía y de los estados nacionales. Esto determinó la globalización una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se crearon las organizaciones para la cooperación y desarrollo económico, ¿sí? Es decir, se notó, como siempre había existido, una parte del orbe estaba más industrializada, accedía a mayores niveles de riqueza, pero también accedía a mayores niveles de salubridad, de servicios públicos y demás, es decir, a un nivel de vida más amplio, que también iba a determinar que la persona tuviese una mayor expectativa de vida. Entonces, como terminada la Segunda Guerra Mundial, se presentó un enfrentamiento dialéctico que fue, digamos, más latente que efectivo, que fue la Guerra Fría entre las dos grandes potencias del mundo. Se creó por parte de Occidente lo que se llamó cooperación internacional, que es decir, era la transferencia de tecnologías, de recursos financieros y demás para el logro de determinados fines fines de desarrollo, ¿sí? A los países que se entendieron que eran países subdesarrollados, se le dio ese nombre, después países en vías de desarrollo. Entonces, esta cooperación internacional para el desarrollo, o primero solamente cooperación internacional, implicó dentro de los parámetros de la globalización la primera intervención sobre la soberanía estatal. En los países latinoamericanos fue muy normal que eso por lo menos se vio en las finales de la época de los 80, de la década de los 80 y los 90 del siglo XX, que se recibieron muchas recetas emanadas del Fondo Monetario Internacional de cómo llevar, no solamente se recibían recursos, sino cómo administrarlos para trasladar hacia esos países modelos neoliberales que no eran buenos ni malos en sí mismos, sino que de repente no se adaptaban a determinadas circunstancias históricas y culturales, sociales y estructurales de estos países, que bueno, eso devino en algunas tragedias, de las cuales la venezolana no es la más pequeña. Bueno, pero también debemos considerar que como consecuencia de la globalización, y desde el punto de vista del poder de los estados nacionales, surgieron en el ámbito de las relaciones internacionales algunos cambios relevantes, porque se entendía con anterioridad que solamente eran los actores de las relaciones internacionales, eran simplemente los estados nacionales. Eso era muy sencillo. Pero con el advenimiento de una mayor interconectividad, podríamos llamarlo así, el establecimiento de mayores redes de comunicación a nivel mundial, de todo el mejoramiento de los servicios de transporte y comunicación, el hecho de que se permitiera la actividad económica transnacional a gran escala, generó que algunas agencias multinacionales, como las organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otras tantas organizaciones, fuesen nuevos actores en las relaciones internacionales. También las organizaciones económicas transnacionales tuvieron gran influencia en las relaciones, el establecimiento de las relaciones internacionales. Se crearon regímenes internacionales específicos para sectores regionales. Se crearon, por ejemplo, regímenes de comercio en el Mercosur, ¿sí? En la comunidad andina. Entonces, fueron intentos de generar globalización y a la vez regular la globalización frente a un retroceso del poder absoluto de los estados nacionales. Esto devino, cuando estamos hablando de esta globalización y las relaciones internacionales, en una economía global más abierta.
¿sí? Una economía global más abierta. Hoy se da las características de que de repente una persona en Ecuador puede comprar un bien por una página, por Amazon, está citada en Estados Unidos, y hace esa transacción por un operador de pago que está en Europa, y la persona que le va a suministrar en bien está en Asia, ¿sí? Entonces, es una cosa, una forma de relación económica que se ha permitido que es como impresionante, es algo que nunca se había visto y que, pues digamos, a estas alturas, todavía los efectos de esa complejidad, de esa economía abierta, estamos todavía digiriéndolos. También estamos frente a eso, la posibilidad de que sean unas economías menos protegidas, aquel proteccionismo norteamericano, porque acuérdense que el proteccionismo para, de repente, la producción nacional se logra a través del establecimiento de límites arancelarios, aranceles, para aranceles, impuestos, tributos de exteriores, para tributos a aplicar a las mercancías que ingresan en mi sistema económico, en mi circuito económico. Entonces, pues yo, al establecer esos aranceles sobre las mercancías extranjeras, le voy a generar un costo a quien la adquiera para su distribución, y entonces pues voy a permitir que las mercancías nacionales, los productos nacionales, se puedan vender a precios más beneficiosos. Eso ya, esos procedimientos antiguos del proteccionismo, mm, que ese era el más sencillo, ya con esta globalización quedan disminuidos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Para uno pensar que hubiese una necesidad de regular, si era necesario, ¿verdad? Si era necesario, aún en un sistema de economía abierta, proteger al productor nacional, y esa producción nacional no se puede proteger, muchas gracias, debido a los procesos indetenibles de la globalización. Entonces, surge la idea de buscar una forma alternativa de regular eso para permitir al Estado generar ese proteccionismo, porque no hacerlo es disminuir los poderes estatales. Puede porque hoy existe en el mundo como una especie de dogma del mercado, del liberalismo, como una verdad absoluta. Y no necesariamente el liberalismo necesariamente debe ser absolutamente cierto. Entonces, el Estado, al retroceder y quitarse la posibilidad de proteger al productor nacional, no solamente está apoyando al liberalismo absoluto, sino dándole una credibilidad. Digamos, se pone desde un punto de vista ideológico y toma una decisión, pero también va a retroceder en el ejercicio de sus propios poderes estatales. Hoy en día se habla de que el capital está presentando una etapa en la cual no existe prácticamente controles al mismo, ¿sí? En una época en que se pueden hacer las transacciones en criptomonedas y realmente no pueden ser controladas por las agencias monetarias de los estados, pues el capital puede distribuirse, operar, trasladarse y afectar a muchos circuitos económicos sin que exista un control central del mismo. Entonces, viendo esta circunstancia, ¿sí?, es deseable, tal vez, desde el punto de vista del poder estatal, la regulación del fenómeno de la globalización, ¿sí? Es deseable. ¿Será posible? No sé, porque de repente uno pudiera decir, me gustaría tener 20 años de nuevo, y sería deseable tenerlo, pero ahora ¿será posible? Tal vez no. Pero, entonces se habla de esa globalización, de esa regulación de la globalización, como el enfrentamiento
a lo que es el afrontamiento de lo que se dice un proyecto cosmopolita. Un proyecto de no una sociedad mundial, ni un gobierno o un estado mundial que unifique todas las tendencias, que unifique a todas las naciones, porque eso parece algo utópico. Parece algo... En estos días leía un libro de el politólogo norteamericano John Gray, que se llama, el nombre no tiene nada que ver, es muy llamativo, no tiene nada que ver con el centro del libro, que se llama Misa Negra, el fin de la utopía y las religiones apocalípticas. Cuando él habla de religiones apocalípticas, cuando hace referencia a apocalipsis, es toda tendencia religiosa o política que parte de la idea de que ella es el bien, va a enfrentar el mal y va a llegar un momento en que va a darle fin a ese mal, y de aquí en adelante va a surgir el imperio del bien para siempre. Eso es cuando John Gray habla de esas religiones apocalípticas. Y en el mundo, ¿sí? En el mundo actual, vimos hasta hace cierto tiempo el establecimiento de, digamos, la última doctrina apocalíptica. El nazismo fue una, el nazismo, el comunismo de la Unión Soviética fue otra doctrina apocalíptica, y una vez que cayó el muro de Berlín, dice John Gray, cuando cayó el muro de Berlín, que se pensó que había llegado el fin del enfrentamiento ideológico de la humanidad, surgió una nueva doctrina apocalíptica encabezada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se orientó hacia la expansión mundial de la democracia. ¿Sí? Dice John Gray. Entonces, esa expansión mundial de la democracia conllevó que era necesario, de repente, la utilización de medios bélicos para lograr el establecimiento de gobiernos democráticos donde había normalmente gobiernos autocráticos. Entonces, pongo dos ejemplos a los que él se refiere. ¿Cuáles son? Irak y Afganistán. Se utilizó gran cantidad de recursos para imponer allí la democracia, tal vez por razones religiosas o culturales, nunca caló. En realidad significaron grandes fracasos políticos y económicos, pero fue, como decir, el intento más reciente de lograr un fin, como decir, una democracia universal, ¿sí? Que se ha demostrado en la práctica que tal vez no sea posible. Entonces, más allá de pensar, por ejemplo, iniciativas como esta, de lograr democratizar todo el orbe, y de modo que se pueda establecer una sociedad universal con un poder único, el proyecto cosmopolita va a conllevar el establecimiento de relaciones internacionales desde el punto de vista de la mutua comprensión y de la mutua aceptación entre tradiciones nacionales divergentes. Ya va, creo que María Eugenia me dice algo. María Eugenia, ya va para ver. Disculpa, doctor, muchas gracias. Lo que pasa es que tengo que impartir clase aquí a las 9 de la mañana. Y yo le voy a escuchar, pero en el otro dispositivo para poder realizar las dos actividades. Listo, no se preocupe. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Bueno, entonces, como venía diciendo, conlleva el establecimiento, no va a conllevar la sociedad cosmopolita el establecimiento de un gobierno mundial, sino el establecimiento de los medios, de las formas de lograr el encuentro entre tradiciones nacionales muy distintas, comunidades con distintos estilos de vida, y que son y la forma de establecer esas relaciones. Huntington, en el campo de la geopolítica, habló del enfrentamiento de las civilizaciones, ¿sí? Y él habló de un enfrentamiento entre civilizaciones y
que había un choque de civilizaciones. Entonces, cuando había ese choque de civilizaciones, había por fuerza un conflicto que debía ser resuelto de alguna forma. En nuestro caso, en lo que estamos hablando, la tendencia hacia un proyecto cosmopolita de la humanidad va a buscar la forma de establecer mayores relaciones dentro de una mutua comprensión. Porque si uno se revisa, por ejemplo, el índice de democracia en el mundo, las sociedades que tienen algún talante democrático de democracia plenamente desarrolladas, ¿sí? Esto lo da la revista The Economist, las sociedades completamente desarrolladas y las sociedades que tienen un régimen de democracia imperfecta no pasan del 50 y tanto %. Es decir, que gran parte del mundo está sometido, y eso porque pues gran parte de la población mundial, debido a que el régimen chino no es un régimen democrático, gran parte de la población mundial está sometida a parámetros de gobierno que no calzan del todo con el ejercicio democrático del mismo. Entonces, por más que uno crea que el simple hecho de que yo derroque un gobierno autoritario e imponga allí modelos democráticos es necesario y es suficiente para que la democracia surja como una flor y florezca dentro de un sistema, ¿sí? Por más que yo piense que es así, por más que yo diga que las personas ante la posibilidad de ejercicio más o menos abierto, cada vez más abierto, de sus libertades y derechos fundamentales, va a escoger ese ejercicio de derechos fundamentales, por más que yo piense que es forzosamente lógico que el ser humano escoja esto, en la práctica no siempre funciona así. Entonces, debo entender que la formación de este proyecto cosmopolita que pudiera ir a la regulación, en cierto sentido, de la globalización, no puede comprenderse como la unificación de los sistemas, unificación de creencias, unificación de modelos de gobierno o de modelos de Estado. No. Entonces, nos enfrentamos a una multiplicidad de visiones de mundo. Dentro de esta idea, les quiero hacer una pregunta. ¿Puede surgir una regulación de los mercados? Puede surgir una regulación de los mercados, ¿verdad? Ajá, pero ok. La mayor parte de las potencias económicas del mundo tienen una tendencia económica liberal, ¿sí? Con algunos matices porque el liberalismo absoluto no existe en ninguna parte, ¿sí? John Gray decía, por ejemplo, que era paradójico que en los años 80 del siglo XX, Margaret Thatcher, ¿sí? Había enfrentado, que preconizaba el liberalismo, la no intervención de la economía, preconizaba esta tendencia económica, se había enfrentado a las huelgas de los mineros, aquellas famosas huelgas de los mineros, de los sindicatos mineros, y ella, utilizando el poder del Estado, había pulverizado el poder de estos sindicatos para traer el liberalismo. Entonces era paradójico, ¿sí? El hecho de que yo utilice el poder del Estado para garantizar la no intervención de la economía. Entonces, como les digo, no todos los países tienen tendencia liberal. No todos los países tienen las mismas tendencias políticas, pero debemos buscar la regulación del mercado, ¿sí? También otra idea importante es el tema de la seguridad internacional, la seguridad transnacional. Existe un Consejo de Seguridad de la ONU con unos miembros permanentes y unos miembros que son transitorios, pero los miembros permanentes tienen un poder de veto. Es decir, que cualquier decisión que se tome en el seno de ese Consejo de Estado, de ese Consejo de Seguridad, por el simple hecho del poder de veto de esos miembros permanentes,
va a quedar sin efecto. Entonces, eso genera una gran, digamos, desigualdad en la toma de decisiones, por lo que se recomienda también que cualquier regulación de la globalización tiene que considerar el aspecto de la seguridad transnacional, pero la seguridad transnacional tampoco puede ser simplemente monopolio de un grupo de países reducido por el hecho de que tengan gran capacidad armamentística y gran influencia económica mundial. Eso es importante considerarlo. Entonces, a los países en vías de desarrollo debe de otorgárseles o debiera otorgárseles algún tipo de influencia dentro de ese Consejo de Seguridad o permitir la creación de otro tipo de Consejo de Seguridad. Pero también ahí nos encontramos con un grave problema. Los países en vías de desarrollo también pueden ser, que son menos democráticos, están sometidos a regímenes autoritarios, también van a tener el mismo poder de voto en una consideración simplemente matemática, estadística, para la toma de decisiones. Entonces le estoy dando por ejemplo, a muchos países del África que tienen una tendencia netamente autoritaria a decidir el destino en materia de seguridad de las grandes democracias del mundo. Entonces prácticamente nos encontramos un problema que no es que no tenga soluciones, sino muy complicado. Es muy complicado y que partamos de una idea. La solución o la explicación que se le implemente al final no va a ser satisfactoria para todos y va a construirse también como en todos los juegos políticos de las sociedades, en el establecimiento de consensos que tal vez no satisfagan a todos, pero que den soluciones puntuales en estos casos. La soberanía, entonces, pudiéramos pensar que la soberanía de los estados nacionales es un límite para el desarrollo de la globalización. ¿Sí? Es un límite de allí pudiera pensarse también que uno de los aspectos que más va a llamar la atención para la regulación de la globalización va a ser este aspecto de la soberanía y de la democracia. La democracia también se constituye en una suerte de límite de la globalización. Porque como ya dije hace un rato, ¿sí? gran parte de los estados nacionales del mundo no ostentan gobiernos democráticos. Entonces, eso va a generar desavenencias en el juego político internacional. No va a permitir, de repente, dentro de las sociedades abiertas, se dice que las sociedades abiertas, mientras sean más abiertas, mientras más garanticen los derechos humanos, mientras más garanticen la participación política, paradójicamente también son más vulnerables porque permiten la insurgencia de tendencias internas que pueden incluso ser contrarias a los principios democráticos, pero que en un ejercicio absoluto de la tolerancia deben ser oídas también dentro de estos estados democráticos, lo que nos lleva a aquella idea de la paradoja de la tolerancia de Popper, que decía en términos muy resumidos que la tolerancia conllevaba el necesario repudio de la intolerancia, porque si yo tolero a la intolerancia solamente estoy minando las propias bases de mi régimen democrático. Eso ha sido objeto de muchas diatribas. Pero entonces, la idea fundamental que quiero o las dos ideas fundamentales con las que quiero finalizar este encuentro son: es extremadamente complejo regular los procesos de la globalización porque los mismos tal vez son hasta indetectables, sino cuando ya se han avanzado mucho en ellos. Por una parte, es muy difícil, es muy complejo, pero por la otra, el impacto desmesurado en las vidas
de las sociedades y en las vidas de las personas es tan grande que existe una necesidad imperiosa de establecer límites, regulaciones y cierta regularidad a los procesos inherentes a la globalización por todas las causas expuestas y por todas las implicaciones desarrolladas. Entonces, con estas ideas me gustaría cerrar este encuentro. Ya tomé nota de la solicitud que me hicieron para hablar con la gente de soporte técnico, cualquier otra iniciativa, cualquier otra duda o inquietud. Estoy dispuesto a ir por la vía de comunicación de los grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp o en mensaje directo también por esa vía de mensajería. Muchas gracias y quedo muy conforme con nuestro encuentro.